4 de octubre se celebra la fiesta de San Francisco de Asís, uno de los santos más conocidos y queridos por la Iglesia, cuyo nombre fue tomado en su honor por el Papa Francisco. Nació en Asís, Italia, en 1182. Su madre se llamaba Pica y fue sumamente estimada por él durante toda su vida. Su padre era Pedro Bernardote, un hombre muy admirado y amigo de Francia, por lo cual le puso el nombre de Francisco, que significa el pequeño Francesito. Cuando era joven, Francisco lo que le agradaba era asistir a fiestas, paseos, reuniones con mucha música. Su padre tenía uno de los mejores almacenes de ropa en la ciudad y al muchacho le sobraba el dinero. Los negocios y el estudio pues no le llamaban la atención, pero tenía la cualidad de no negar ningún favor o ayuda a ningún pobre que le pidiera un favor. Tenía 23 años cuando hubo una guerra entre Asís y la ciudad de Perugia. Francisco salió a combatir por su ciudad y cayó prisionero de los enemigos. La prisión duró 1 año, tiempo en el que aprovechó para meditar y pensar seriamente en su vida. Francisco no llegó al campo de batalla porque se enfermó y en plena enfermedad oyó una voz que le decía: ¿por qué dedicarse a servir a los jornaleros en vez de consagrarse a servir al jefe supremo de todos? Entonces se volvió a la ciudad, pero ya no a divertirse como lo hacía, ni a parrandearse, sino a meditar en serio acerca de su futuro y de su vida. Una vez paseando por el campo encontró a un leproso lleno de llagas y sintió un gran asco hacia él, pero sintió también una inspiración divina que le decía que si no obramos contra nuestros instintos, nunca seremos santos. Entonces se acercó al leproso y, venciendo la espantosa repugnancia que sentía, le besó las llagas. Desde que se hizo este acto heroico, logró conseguir de Dios una fuerza que dominaría todos sus instintos y poder sacrificarse siempre a favor de los demás. Desde aquel día empezó a visitar a los enfermos en los hospitales y a los pobres, y les regalaba cuanto llevaba consigo. Un día, rezando ante el crucifijo en la iglesia de San Damián, le pareció oír que Cristo le decía 3 veces: Francisco, tienes que reparar mi casa, porque está en ruinas. Él creyó que Jesús le mandaba arreglar las paredes de su iglesia en San Damián, que estaban muy deterioradas, y se fue a su casa y vendió su caballo y una buena cantidad de telas del almacén de su papá, y le trajo dinero al padre, capellán de San Damián, pidiéndole que se lo dejara quedarse allí para ayudarlo a reparar esa construcción que estaba en ruinas. El sacerdote le dijo que le aceptaba cualquier cosa, pero no el dinero. Le tenía temor a la reacción de su padre Pedro. Francisco dejó el dinero en una ventana y, al saber que su padre, enfurecido, venía a castigarlo, se escondió prudentemente. Pedro Bernardone demandó a su hijo Francisco ante el obispo, declarando que lo desheredaba y que tenía que devolver el dinero conseguido con las telas que había vendido. El prelado devolvió el dinero al airado padre, y Francisco, despojándose de su camisa, su saco y de su manto, los entregó a su padre diciéndole: hasta ahora he sido el hijo de Pedro Bernardone. De hoy en adelante diré: Padre nuestro que estás en el cielo. El señor obispo le regaló el vestido de uno de sus trabajadores del campo, una sencilla túnica de tela ordinaria, amarrada en la cintura con un cordón.
Francisco trazó una cruz con tiza sobre su nueva túnica y con esta vestimenta pasará el resto de su vida. Este será el hábito de sus religiosos, después su vestido de campesino pobre y de un sencillo obrero. Cuenta San Bienaventurada que se encontró con el santo Francisco, un hombre quien un cáncer le había desfigurado horriblemente la cara. El otro intentó arrodillarse a sus pies, pero Francisco se lo impidió y le dio un beso en la cara, y el enfermo quedó instantáneamente curado. Y la gente decía: no se sabe qué admirar más, si el beso o el milagro que hizo Francisco. A Francisco lo atacaban varias veces terriblemente tentaciones del cuerpo impuras. Para vencer las pasiones de su cuerpo, tuvo alguna vez que revolcarse entre espinas. Él podía repetir lo del santo antiguo: trato duramente a mi cuerpo, porque él me trata duramente mi alma. Clara, una joven muy santa de Asís, se entusiasmó por esa vida de pobreza, oración y de la santa alegría que llevaba a los seguidores a Francisco, y abandonó a su familia, huyó a hacerse monja según sabía la dirección. Con Santa Clara fundó él las damas pobres o clarisas que tienen hoy los conventos en todo el mundo. Francisco amaba la naturaleza y a los animales. Tenía una comunicación extraordinaria con todos ellos. Dicen que un lobo feroz le obedeció cuando el santo le pidió que dejara de atacar a la gente. Francisco se retiró por 40 días al monte Albernia a meditar, y tanto pensó en las heridas de Cristo que a él también se le formaron las mismas 5 heridas en manos, pies y costado. Los seguidores de San Francisco llegaron a ser tan numerosos que en el año 1219, en una reunión llamado el Capítulo de las Esteras, se reunieron en Asís más de 5,000 franciscanos. Al santo le emocionaba mucho ver que en todas las partes aparecían vocaciones. De las más diversas regiones venían discípulos fervorosos. Por no cuidarse bien de las calientísimas arenas del desierto de Egipto, se enfermó de los ojos y cuando murió estaba casi completamente ciego. Cuando solo tenía 44 años, sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad. Dejaba fundada la comunidad de franciscanos y la de las hermanas clarisas. Con esto contribuyó enormemente a enfervorizar la Iglesia Católica y a extender la religión de Cristo por todos los países del mundo. Los seguidores de San Francisco son franciscanos, capuchinos, clarisas, y son el grupo más religioso y más numeroso que existe en la Iglesia Católica. El 3 de octubre de 1226, acostado en el duro suelo, cubierto con un hábito que le habían prestado de limosna, murió como había vivido, lleno de alegría, de paz y de amor. Cuando apenas habían transcurrido 2 años después de su muerte, el sumo pontífice lo declaró santo, y en todos los países de la tierra se venera y se admira a este hombre sencillo y bueno que pasó por el mundo enseñando a amar la naturaleza y a vivir desprendido de todos los bienes materiales, enamorado del buen Dios. Fue quien popularizó la costumbre de hacer pesebres para Navidad. San Francisco de Asís, pídele a Jesús que lo amemos tan intensamente como lo lograste tú.